Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Regálale a mamá volver a escucharlo todo. Aprovecha el 2x1 en audífonos seleccionados en Audical. Buen sábado para todos. Bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Hoy vamos a conocer la nueva vacuna contra el HPV y para quiénes está indicada. Además, vamos a hablar sobre cómo impulsar el liderazgo en las mujeres. Y por supuesto, nuestros espacios de siempre de salud y bienestar. Estos son los avances del programa de hoy. Hoy, en Saber Vivir Mejor, conocemos la nueva vacuna contra el HPV. Hablamos sobre obesidad infantil y sus nuevos abordajes. Y charlamos con una experta sobre herramientas para potenciar el liderazgo de las mujeres. Continuamos aquí en Saber Vivir Mejor junto a la doctora. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, Soledad. Bueno, qué bueno que finalmente tenemos la oportunidad de conocer un poco más esta nueva modalidad de la vacuna contra el HPV, que es una única dosis. Tenemos una experta que nos va a poder explicar con lujo de detalle para quiénes está indicada, qué pasa con esta única dosis, qué ventajas muy reciente, tiene. a partir de abril es que cambiaron las normativas del Ministerio de Salud Pública, así que es muy bueno informar. Excelente, es un placer recibir entonces a la doctora Luciana Bertolino. ¿Cómo estás, Luciana? Hola. Bienvenida nuevamente al programa. Y bueno, la idea es justamente poder conocer un poquito más sobre esta nueva modalidad. De todos modos, nos gusta siempre dar una introducción y explicar el tema de qué es el virus del HPV, porque sabemos que además hay muchas cepas. ¿Qué viene a cumplir esta vacuna, verdad? Para poder justamente contrarrestar esta enfermedad que es muy frecuente. Adelante, doctor. Bien. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Creo que es un espacio súper importante para informar. Y bueno, el virus del HPV es un virus extremadamente frecuente que la gran mayoría de nosotros la va a tener y la gran mayoría, hombres y mujeres, estamos hablando de más de un 80% de la población que ha tenido relaciones sexuales. Es extremadamente frecuente. Este virus tan frecuente, la gran mayoría de las veces se elimina espontáneamente por nuestro sistema inmunitario, pero en algunas personas persiste y puede generar lesiones, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Es tan frecuente que en realidad las enfermedades que puede ocasionar son también frecuentes, ¿sí? Y también en hombres y en mujeres, si bien lo que más conocemos todos es el cáncer de cuello de útero. Entonces, ¿por qué es importante la vacuna? Porque en realidad lo que hace es disminuye el riesgo de infección por este virus. Muchas veces yo le explico a las pacientes que como que el virus del HPV sería el nombre, el apellido en realidad, y los diferentes tipos que son números sería como el nombre. Y no todos causan las mismas enfermedades o con la misma intensidad. Y la vacuna tiene dentro de sus componentes, en este caso, 9 tipos de HPV que son los que habitualmente pueden generar lesiones importantes. Y por eso es sumamente importante saber esto, porque yo puedo tener algunas lesiones o algo por HPV que pueden ser por otro tipo. La vacuna va a prevenir las enfermedades más importantes por este virus, ¿sí? Y tanto en hombres como en mujeres. Si bien lo más frecuente son las enfermedades a nivel del cuello de útero, ¿sí? O bueno, en raras ocasiones, pero existe el cáncer de cuello. ¿Y qué cambios importantes tiene la nueva vacuna que se está aplicando actualmente? La nueva vacuna lo que tiene de importante es que cubre más tipos de cepas de este virus. La que nosotros teníamos hasta ahora, que cubría 4 tipos, es muy buena, ¿sí? Porque la gran mayoría de las lesiones importantes son por los tipos 16 y 18 que ya cubría esa vacuna, pero esta vacuna que tiene 9 tipos adiciona 5 tipos que también pueden generar lesiones importantes. Abre el paraguas, como yo digo. Ahí va. Hay una mayor cobertura. Ahí va. Lo que quizá cubría, que lo más conocido es a nivel de cuello de útero, el 70% de las lesiones importantes o disminuye el riesgo de 70% de cáncer de cuello de útero, de 4 tipos.
esta vacuna cubriría a 90%. Esa es una característica. El cáncer de cuello de útero, ¿qué prevalencia tiene también? Porque no es un cáncer que tiene una importante prevalencia, ¿verdad? Bien, habitualmente en el Uruguay nosotros diagnosticamos una paciente de cáncer de cuello por día, le decimos más o menos, son alrededor de 350 mujeres que se diagnostican por cáncer de cuello y la mitad básicamente va a morir por esta enfermedad, alrededor de 150 pacientes. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que el cáncer de cuello de útero, si nosotros utilizamos las medidas de prevención que en nuestro país tenemos, ¿sí? Que es la vacuna que se incorporó ahora hasta los gratuita, 26 años. Y los controles con el ginecólogo y la realización del PAP o test de HPV según corresponda, nosotros vamos a detectar la lesión previa al cáncer, se va a tratar y disminuimos a prácticamente eliminarlo el cáncer de cuello de útero. Es como un objetivo a nivel mundial y ya siempre se ha hablado mucho o se ha discutido sobre la seguridad de la vacuna. Hoy que hace tantos años que está la vacuna, ya se puede hablar con evidencia de lo beneficiosa que ha sido, ¿no? La seguridad de la vacuna yo creo que ya debería ser un tema saldado, ¿no? Exacto. Hay millones de dosis dadas a nivel mundial y miles de dosis dadas a nivel nacional. Nosotros acá en el Uruguay, como a nivel mundial también, existen sectores del Ministerio de Salud Pública donde nosotros podemos reportar los efectos adversos de todas las vacunas, en este caso del HPV, y acá en el Uruguay no ha habido ningún reporte de vacuna grave, ¿no? Los máximos efectos adversos son dolor o rubor en el sitio de punción, como cualquier algo vacuna. de fiebre. Es Vamos igual a que cualquier recordar otra para vacuna. quiénes está indicada sobre todo la vacuna, porque lo importante es la vacunación en niños y niñas a partir de los 11 años. Idealmente sigue siendo importante que sea antes de que se inicien en sus relaciones sexuales, o cómo ha cambiado quizás también un poco la dirección hacia dónde. Bien, hay una apuntar. población objetiva a la que apunta la vacuna, ¿sí? Es más, la vacuna forma parte del esquema de vacunación de los niños a los 11 años, ¿sí? Y esa es la población de mayor objetivo. No es obligatoria, No, pero no. es gratuita y es muy recomendada. Sí, es recomendada, no es obligatoria, pero forma parte del esquema de vacunación como las otras vacunas. Perfecto. ¿Sí? Entonces, A eso su es... criterio debería ser obligatoria. Sí, en realidad eso es como una decisión que el Ministerio de Salud Pública o las políticas de salud deciden cuál vacuna es obligatoria o no y tienen su justificación. Pero yo creo que si nosotros tenemos una vacuna que está en el esquema de vacunaciones, ¿sí? Que los médicos la recomiendan, el Ministerio de Salud Pública la recomienda y es gratuita, es beneficioso para nosotros darlo y hacer uso de ese beneficio que tenemos. Bien, decíamos 11 años, el público objetivo, pero... Y la vacuna está recomendada en nuestro país entre los 11 y los 26 años para hombres y mujeres. Sí. Hay una población especial que son algunos pacientes que han tenido patologías, inmunodeprimidos, quienes han tenido lesiones importantes por HPV previa, que es gratuita entre los 26 y los 45 años inclusive en nuestro país. Bien, Esto es un para ese beneficio grupo. muy importante. Claro, exacto. Sí, no tan difundido además. E incluso, y otra pregunta que es importante en el tiempo que nos queda, porque los que se dieron de lo que era, digamos, La anterior, el claro. programa anterior de vacunación con 2 dosis, los que ya se habían dado 1 dosis y quizás estaban para darse la segunda, ¿qué hacen actualmente? Bien, en realidad el Ministerio de Salud Pública en sus últimas recomendaciones que obtuvimos, que fueron de ahora del 2026, se vio que de acuerdo a la evidencia actual, con una dosis de la vacuna de HPV ya estamos protegidos, ¿sí?, para las enfermedades importantes por este virus. Entonces, con una dosis sería suficiente, ¿sí? Que antiguamente era la tetravalente, que ya la de 4 tipos, que actualmente ya no está más en el Uruguay, y actualmente es la nonavalente, que es la que cubre contra 9 tipos. ¿Pero tendrían que ir a darse esa vacuna? Además, no. Quien recibió ya el esquema completo previamente no tiene que darse esta vacuna
¿sí? Ya lo tiene completo. ¿Quién sí va que empezó el esquema con la vacuna anterior, quizás los que tenían múltiples dosis por diferentes patologías o algo, sí, el esquema se va a completar con la vacuna nueva, que en realidad es el mismo laboratorio, es la misma vacuna, solo que adiciona otras cepas. Otras cepas. Bien, Así que, ¿algún mensaje final para los padres que son los que muchas veces deciden, o sea, son los que tienen que decidir por sus hijos de 11 años, que decíamos es el público objetivo? Un mensaje como para alentarlos a que primero no se olviden de que esta vacuna está, que es gratuita, que es importante para niñas y varones y que es segura, pero ¿qué otro mensaje para seguir alentando a la adherencia de la vacuna? En primera instancia, forma parte del esquema de vacunación a los 11 años y cuando se van a administrar la vacuna, la antitetánica, ¿sí? Que es a los 11 años, también se le va a ofrecer esa vacuna, que la vacuna es extremadamente segura y que protege, y tienen la suerte de que nosotros no tuvimos, de proteger a los niños y a las niñas de enfermedades que pueden llegar a ser importantes, incluso estamos hablando de cáncer, ¿sí? Entonces, yo creo que no hay hablar de que te excusas, previene el cáncer, ya está. sí, no hay excusas y tenemos que tratar de confiar en la salud pública nacional, que es lo que nos rige, y sí, por los colegas y por los médicos que somos quienes la recomendamos. Hay algo importante que todavía a veces creemos que está saldado y no, es si ya se iniciaron las relaciones sexuales, incluso si ya se tuvieron lesiones por HPV, la vacuna está indicada. No es que como ya inicié las relaciones sexuales y tengo 20 años, ahora no me la puedo administrar. No se perdió la oportunidad, es más, siempre podemos hacer uso de esa oportunidad y de la fortaleza que tenemos de la vacuna gratuita en nuestro país. Doctora Bertolino, muchísimas gracias por habernos acompañado y por toda esta información y sacarnos todas las dudas a propósito de esta nueva modalidad de dosis única contra el HPV, todavía más fácil, incluso, sí, más fácil. Más práctico. Ha sido un placer. Y quiero contarles que la primera agua en lata del Uruguay tenía que ser un agua de verdad. Por eso Asensio nace en la profundidad de los acuíferos de nuestra tierra, para llegar a los uruguayos con un origen noble, auténtico y con una pureza única. Agua de acuífero, calidad A con A de Asensio. Muchas gracias. ¿Tenés dolor en las rodillas? ¿Te cuesta caminar y subir escaleras? Consultá con Clínica del Dr. Massa, especialistas en tratamientos para las articulaciones. Eliminar el dolor es posible. Recupera la movilidad y la calidad de vida. Acordate de anotarte con el Dr. Massa, 096 25 95 95. 096 25 95 95. drmassa.com. Mirá. No se resigne. Nuestros tratamientos con medicina regenerativa permiten combatir el dolor, recuperar la movilidad y mejorar su calidad de vida. Clínica del Dr. Massa. Médicos para vivir sin dolor. Y es un gusto recibir a la doctora Anelia Kucher, un tema muy interesante que vamos a tocar hoy, que tiene que ver con cómo eliminar, si es que es posible, las cicatrices de acné. ¿Cómo estás, Anelia? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sole. En realidad, las cicatrices, como siempre hacemos el énfasis, cuando antes las tratemos, mejor aún. O sea, cuando el paciente está en pleno empuje, ya podemos prevenir que no queden cicatrices, pero incluso cuando están tomando tratamientos vía oral, antiguamente decíamos, si están tomando isotretinoína, que es el típico que seca las mucosas y todo, decíamos que no a los láseres. Hoy en día ya hay muchos artículos que avalan de que sí, obviamente que hay que ajustar un poquito las potencias y según el láser que se use, pero se puede hacer concomitante a las terapias vía oral, también los láseres para prevenir que no queden las cicatrices. Bien interesante. Ahora, me gusta esta pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes, verdad, que hacemos las personas cuando tenemos un brote de acné o empiezan a salir los famosos granitos? Los granitos. Bueno, primero que nada, son muy tentadores. Hay veces que hasta instruimos al paciente para que haga la extracción con lo mínimo de daño posible. Pero muchas veces está como el concepto de que hay que apretar y como que si tuviese raíz y no es un árbol, no tiene raíz, le decimos. Y que en realidad no hay un proceso de contagio, sino de contigüidad. Cuando vos apretás, haces todo un mecanismo inflamatorio y por cada uno que apretás salen 3, 4. Así que además estás generando justamente... Generando más inflamación. Generando más inflamación se genera más riesgo de cicatriz. Y al mismo tiempo, cuando uno empieza a poner uñas, deditos, hay más riesgo de infección. Y si hay una infección, también más riesgo de marcas. Claro.
Bueno, es interesante también diferenciar un poco lo que va ocurriendo con la piel, ¿no? Una cosa son las manchas, las rojeces, otras son las cicatrices por acné. ¿Hay también una clasificación en ese sentido? Me encanta la pregunta porque justamente depende del tipo de cicatriz es lo que nosotros vamos a indicar. Por ejemplo, en las etapas tempranas, como te decía, y cuando toman medicación vía oral, se ven rojas y apenas deprimidas. Ahí es un láser específico que se llama DAI. Cuando la cicatriz, además hay una clasificación, si es distensible, si es picahielo, si es como en tamaño de boxcar le decimos, o sea, depende de la clasificación, es la tecnología, sí. Hay que tensar y remodelar ese colágeno con una tecnología de microagujas, si hay que hacer porque quedaron manchas marrones un láser de picosegundos para romper el pigmento, o si hay que hacer un láser de CO2 bien puntual para romper, digamos, esa fibrosis. Bien, ¿estamos hablando de personas siempre necesariamente adultas o pueden ir adolescentes cuando están, ¿no?, en esa plena etapa de acné, lógicamente? Al contrario, cada vez... lo toleran los adolescentes. Claro. Muchas veces son los padres que tienen la inquietud porque ya padecieron el acné, porque ya se quedaron con cicatrices y traen pronto, por suerte, a los hijos, o algunas veces es el hijo que tiene la inquietud y le pide al papá para empezar a tratarse. Lo bien distinto de nosotros que hacemos la medicina más privada que en mutualistas es que, claro, el paciente ya quiere que le indiques un tratamiento, desde una limpieza de cutis, un peeling o una tecnología. Entonces, el paciente que viene a nuestra consulta ya tiene alguna predisposición a tratarse no solamente con rutinas. Algunas veces, si son ordenados con las rutinas, es suficiente. Bien, y ese adulto que le afectó en su autoestima las secuelas del acné, de haber tenido acné de joven, también puede encontrar una tratar, solución. claro, con láser, pero ahí si es un adulto, por ejemplo, lo único que te agrego es que hay que solapar un bioestimulador o algo para regenerar más colágeno. Exacto, así que, bueno, lo que marcabas al comienzo, cuanto antes mejor. Exacto. Todo lo que sea siempre preventivo, ¿no? O cuando se está iniciando, mejor aún. Ayuda a tener mejores resultados. Muchas gracias, Anelia, muy clara como siempre. GoFit Electrofitness, pioneros en neuroestimulación inalámbrica en Uruguay. Un método innovador, avalado por profesionales del fitness y la salud, con entrenamiento activo y pasivo en solo 20 minutos. Sin impacto articular, seguro, efectivo, totalmente personalizado, con los mejores equipos del mercado y certificados internacionalmente. Aprovecha las promociones por mayo, el mes de la madre. Cuida tu salud por dentro y por fuera de forma efectiva y segura. Agenda tu prueba sin costo al 099-779-692. 099-779-692. GoFit Carrasco, Pocitos, Golf Lagomar y también GoFit Punta del Este. Nosotros ahora continuamos también con otras promociones que valen la pena. Por ejemplo, en este mes de la madre, en Audical, tenés un increíble 2x1 en audífonos seleccionados para que mamá no se pierda ni una palabra de quienes más ama y siga siendo parte de cada conversación. Agenda tu visita al 18899 o en audical.com.uy y probalos gratis. ¿Dónde? En Audical. Gracias, Audical. ¿Me acompañan? Vamos al living. Vamos a seguir hablando ahora de salud ocular. Es un placer recibirte como siempre, Paola Muchas Santini. Gracias, Sole. Un placer Paola estar acá. es óptico técnico, directora de Óptica Americana en representación de Laboratorios Hiki. Y seguimos hablando de esta fabulosa tecnología donde siguen habiendo un montón de dudas de nuestros queridos televidentes que quieren saber si efectivamente están indicados para miopía, como ya hemos conversado, pero nuevamente las preguntas tienen que ver sobre presbicia, tienen que ver sobre astigmatismo también. y si hay una solución también para ellos. Exacto. Bueno, gracias por la invitación. Me encanta estar acá aclarando un montón de dudas porque hemos recibido muchas preguntas de la audiencia. Es como tú dices, muchas veces pensamos que el lente de contacto es solo para miopía, pero sí, es para miopía, también para hipermetropía, para presbicia y para astigmatismo. Y tenemos la cantidad de lentes de acuerdo al reemplazo programado que cada paciente quiera. Tenemos lentes diarios, que se llaman One Day, tenemos lentes bisemanales o quincenales, el AcuView Oasis, y también mensuales, AcuView Vita. Tenemos la opción hoy en día de poder usar un lente cuando viene la presbicia, que es tan incómoda y que nos resuelve las tres Me distancias. siento identificada. Exacto, y no necesariamente si tú tenés, por ejemplo, una hemetropía, tenés un ojo perfecto para ver de lejos,
no puedes usar lente de contacto, al contrario, usás un lente de contacto multifocal, para que te solucione todo lo que sería escritorio, teléfono, computadora. Y hoy en día tenemos un laboratorio que nos apoya, como bien mencionaste, Hiki, que nos da también a nosotros los colegas, les quiero decir, a los ópticos técnicos, a los contactólogos, que pueden pedir a Hiki el par de prueba para ese paciente que viene con esa inquietud. Qué bueno. O a veces también el óptico o el contactólogo ve que hay una oportunidad en ese paciente que usa anteojos pero que está muy desconforme, que quiere complementar su actividad deportiva, salir a eventos sin el anteojo, viajar, usar cualquier lente de sol sin estar manoteando lente de cerca. Entonces ahí el AcuView Oasis multifocal nos da la gran solución. Y nosotros, los contactólogos, los ópticos, nos apoyamos en Hiki, que es el laboratorio que representa acá a Johnson & Johnson con su gran marca AcuView, que es una de las mejores en el mundo. Y Paola, rápidamente también contanos el mantenimiento. Es sencillo. Es súper cómo usarlos de sencillo. manera segura, ¿no? Exacto. Es algo muy bueno para hablar porque antes era muy engorrosa la limpieza y el mantenimiento del lente de contacto hace años atrás, porque había que hervirlos, había que usar un detergente especial, muchísima cantidad de suero fisiológico. Hoy en día con soluciones multipropósito, como por ejemplo el Clarus Lens, ¿sí?, tenemos una solución de limpieza al instante que nos dura 3 segundos y ahí lo colocamos en el estuche y hace el resto cuando nosotros dormimos. Así que es fácil usarlo. Es muy importante que vayan a su óptico y a su óptica de confianza para poder preguntar y pedir por esta experiencia tan linda que es la de AcuView. Paola, lo dijiste todo clarísimo. Muchísimas gracias. Y tenemos promos, perdón. Tenemos promos por este mes. Bien. Comprando 4 cajas, tanto sea del AcuView Oasis para astigmatismo, que es un lente que dura 15 días, como el AcuView Vita, que es un lente que dura un mes, comprando 4 cajas tenemos un 40% de descuento en todas las ópticas del país. Excelente. Así que, por favor, ni que hablar en óptica americana, pero por favor recurran y vayan con esta promoción que es excelente y no se pueden perder. Bien, y a disfrutar de todo lo que podemos mirar, ¿verdad? Sí, exactamente. Sin Es inconvenientes y es calidad de vida. Totalmente, sin duda. Gracias, Paola. Gracias a ustedes. Que Nosotros, pasen muy bien. muchas gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, todavía nos quedan temas muy interesantes para seguir tocando y conociendo. Por ejemplo, los nuevos abordajes para el tema de la obesidad infantil. Va a venir el doctor Sande, acompañado por 2 especialistas sobre este tema. Además, vamos a hablar de mujeres y de liderazgo, de empoderar a las mujeres también en sus lugares de trabajo. Y mucho más después de la pausa. Camión de Estrella Galicia no autorizado en la entrada. Repito, camión de Estrella... Mucha gente cree que mi pasión es robar. No. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Regálale a mamá volver a escucharlo todo. Aprovecha el 2x1 en audífonos seleccionados en Audical. Y volvemos con este segundo bloque de Saber Vivir Mejor con la doctora para hablar de este tema que nos interesa y mucho, que tiene que ver con esta epidemia mundial, porque Sí, hasta se le habla así, ¿no? Exacto, sí, la nueva pandemia también La nueva- dicen. Exacto. Es la obesidad infantil, o sea, la obesidad general, pero específicamente hoy nos vamos a referir a la obesidad infantil. Y hoy nos acompañan el licenciado en nutrición, dije mal, es diplomado en nutrición, Leonardo Sande, como siempre, Natalia, y las pediatras Natalia Armida y Stephanie Cabo, que son médicas pediatras también diplomadas en nutrición. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Vine acompañado hoy, porque habría que hablar de los niños. Exactamente. Bueno, Y primero, para hablar de los niños siempre vienen las pediatras, ¿no verdad? Claro. Leo, vamos a arrancar porque, ¿te acordás? Había quedado un poco este tema pendiente del programa pasado, la importancia de entender los nuevos abordajes, ¿verdad? Con respecto a la obesidad infantil, que en nuestro país tiene cifras Tiene que cifras asustan. alarmantes. Yo creo que le voy a dejar las palabras a Natalia que lo hable, o Stephanie, pero sí lo que voy a decir, sí, es un problema la obesidad infantil como en todo el mundo. O sea, los niños no escapan a esto, los porcentajes crecen y crecen. Y también tenemos el desafío, que yo voy a decir más, de la asistencia y la formación.
Porque todo el tiempo yo veo pediatras que me están llamando, Leo, ¿dónde te formo? ¿Dónde pude formarme? No está tan fácil, lo cual complica una mala asistencia. Pero bueno, los valores decirlo vos, Nati, no quiero, Estefanía. Sí, no, tal cual como decían, en realidad es una epidemia, los niños no escapan a eso. Y en Uruguay en realidad estamos bastante preocupados porque dentro de la región la prevalencia es alta. En la encuesta ENDI, que fue el 2024-2025, 4 de 10 niños y niñas y adolescentes tenían sobrepeso u obesidad. 4 de 10. 4 de 10. Muchísimo. Sí, y obesidad, Obesidad. 18%. ¿Cuáles son las causas de la obesidad infantil? Porque además estamos hablando siempre además de un adulto responsable, entonces más preocupa todavía. Sí. No, las causas son multifactoriales, no es que sea a una causa sola, sobre todo lo que se identifica en los niños y niñas y adolescentes es el entorno, la familia, cómo son esos hábitos del entorno de la familia, ¿no? Porque los niños y niñas no planifican lo que van a almorzar, lo que van a cenar. No hacen las compras. No hacen las compras, no manejan dinero, ¿no? Entonces, es como más integral y más centrado en la familia, en el pensamiento, para poder modificar esos hábitos. En ese sentido te pregunto, Estefanía, generalmente donde hay obesidad infantil, hay también toda una familia, digamos, con un problema de obesidad o no necesariamente? En general, la obesidad, como dijo Estefanía, es multifactorial y siempre responde a un mayor consumo energético del que se gasta, ¿no? En la edad pediátrica tenemos varias dificultades. Primero, el ambiente, lo mencionó Estefanía, pero la disponibilidad de productos que no son naturales, ¿no? Ultraprocesados, que ya sabemos que están diseñados para que al paladar sean más atractivos, ¿no? Y tienen toda una publicidad alrededor con imágenes que fomentan el consumo, ¿no? Un montón de productos que parecen diseñados para niños que no dejan de ser un ultraprocesado cargado de grasas, azúcares y demás que nosotros le llamamos calorías vacías, ¿no? Eso no significa que eventualmente no se pueda comer alguno en alguna oportunidad, porque en la consulta los padres te dicen, son niños, está bien. El problema es la conducta diaria, ¿no? Pero aparte de eso, perdón, Leo, iba a mencionar el problema que tenemos con el sedentarismo y las pantallas, ¿no? En otra época uno disfrutaba de la vereda, el patio, la cuadra, la placita, ¿no? Cada vez las familias viven más adentro de sus domicilios, ¿no? Y el entretenimiento que tienen niños, niñas y adolescentes son la tablet, la computadora y el celular. Entonces, si no hay gasto energético, cualquier cosa que se consuma, por mínima que sea... Son problemas que ya conocemos bastante, ¿no? Se han hablado mucho. El tema es la solución para esto, ¿no? Una cosita nomás. Es verdad que existen obesidades que son, como decimos, secundarias a una enfermedad. Tenés una obesidad secundaria, un ovario poliquístico, eso sería adulto, una adolescente. La tiroides, que pero siempre no, es la culpa. son lejos de ser las causas más frecuentes de obesidad. Digo, porque cuando un niño engorda, atomizan a las pediatras y a las endocrinólogas, buscarle la causa de por qué mi niño engordó. Y sí, la obesidad tiene un componente genético. Un padre obeso, 50% que el niño sea obeso. 2 padres obesos, más del 70%. Pero si uno corrige las causas, si el padre ya sabe, si por ejemplo yo ya sé que tengo predisposición a aumentar de peso, tu hijo seguramente también la tenga. Lo tenés que cuidar desde el vamos. Desde el vamos tenés que cuidarlo porque las posibilidades de tu hijo van a ser mayores que quizás si los dos padres sean delgados. Me dieron el puntapié para el aviso. El inicio es la lactancia materna. O sea, ya se sabe que tiene un factor protector hasta para la obesidad, ¿no? O sea, ya el primer alimento nos deja una huella de cómo puede ser, ¿no? Sabemos que hay factores de riesgo, como nacer prematuro o bajo peso al nacer, que son niños que se sobrealimentan y eso después puede tener una implicancia. O sea, como dijimos, es multifactorial, pero la alimentación hay que cuidarla desde el inicio, ¿no? Qué difícil debe ser encarar a los niños, ¿no? Encarar a los padres, porque... Más difícil encarar a los padres. Claro, porque el padre siente que está haciendo bien, entonces, ¿cómo le decís que está haciendo mal? Me parece que es re difícil. Sí. Yo siempre le digo a los padres, traten de que su hijo no engorde porque no quisiera estar en esa situación. Es muy difícil abordar eso porque además la culpa que generan los padres. Pero además ir también contra esto que ustedes hablaban, o sea, estamos atomizados de productos de mala calidad, están al alcance de la mano. En las instituciones escolares estaba eso de la cantina saludable, no sé hasta qué punto se cumple. El tema incluso hasta económico, te pueden decir algunos padres, la falta de tiempo para cocinar en casa. Entonces, ¿por dónde arrancan ustedes a recomendar a esa familia? Porque en definitiva es el sistema familiar que tiene que hacer un cambio. Ni solo el hijo, ni solo los padres. ¿Por dónde podemos empezar todos a replantearnos ¿no? una nueva organización
alimentaria. Sí, nosotros, bueno, primero eso, ¿no? Como un abordaje desde varias miradas, el hábito de la familia, ¿no? El niño no puede estar comiendo distinto o dos personas Ensalada distintas. y nosotros la galletita. Lo que hay en la casa, ¿no? Volver a la cocina, ¿no? A las cosas, incluso, capaz que Leo me dice que no, pero prefiero un pan, ¿no? De panadería que otra. Entonces, como volver a lo más simple, a darle valor y con los niños hablarlo. Así, esto es lo más nutritivo, lo que te va a hacer crecer mejor, ¿no? Las frutas, verduras, el agua. Esto se habla directo con los niños. Esto se tiene que hablar en las escuelas. Sí. Sande, ¿cuándo va a hacer usted campaña para eso? Esteban dijo algo muy verdad. Cuando uno aborda a un niño, lo primero que tiene que decidir es abordaje individual o familiar. Siempre familiar. Siempre familia. Siempre familiar. Primero hay que hablar con los padres. Y después uno tiene que tomar una gran decisión, método con dieta o sin dieta. Y siempre se aborda por el método sin dieta, porque a veces vos a un niño diciéndole, hacé más ejercicio, dejá de comer ultraprocesado. Chicas, un paquete de galletas puede tener 600, 700 calorías y un niño se lo come en una tandada de una hora ahí. Un pequeño cambio hace la diferencia en la niñez. Pequeños cambios hacen la diferencia, porque tomar esa decisión de, ojo con eso, de poner un niño a dieta puede tener un costo altísimo y es un TCA en el futuro. Tremendo. ¿Qué es un TCA? ¿Qué Un trastorno de la conducta alimentaria. Perdón. Es comer bien. Claro. No es restringir la comida, se puede, es comer bien. Está probado porque yo, niños, como siempre digo, mi formación siempre es de medicina de adultos, o sea, no digo, pero adolescentes ya acepto. Y cuando medicamos a un adolescente de 12, 13 años, tenemos pediatra de acuerdo, endocrinólogo de acuerdo y todo el equipo SANDE de acuerdo. Y con todos hablando por teléfono, porque también me llegan chicos de 13 años con 140 kilos. Es una realidad que existe. Y hay que tratarlo. Y hay que tratarlo. No, porque pero si no, 40, le arruina la vida 150 también. kilos es mucho. Y no solo es difícil transitar la infancia con obesidad, con todo lo que eso implica, con los pares y demás, sino después también cómo condicionamos a ese niño futuro adulto en todo su estado de salud, ¿verdad? Sí. Bueno, en otra oportunidad seguiremos profundizando. Es difícil transitar la infancia con obesidad, pero más difícil es transitar la infancia sintiéndose incómodo como que tiene un cuerpo raro. Claro. Mucho cuidado esos papás. Porque ahí sí dañamos a un hijo cuando no solamente sabe que está obeso, sino cuando le decimos que está mal ser obeso. Sí, y que el tratamiento de la obesidad no es un tema estético, es un tema de salud, ¿no? Uno tiene que pensar la obesidad en conjunto con otras enfermedades que la acompañan en el presente o en el futuro, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes tipo 2. Entonces, es un tema de salud. Yo eso es lo que más insisto en la consulta. Esto no es estético porque, bueno, todos somos diferentes lindos como somos, pero sí pensar en la salud, que ya sabemos que desde la infancia comienzan los problemas, ¿no? Exacto. Bueno, está clarísimo, es apasionante. Sí. Lo importante es saber que además a uno lo pueden asesorar, lo pueden ayudar, hay herramientas y los cambios se ven rápido, me parece, que en la infancia y en la adolescencia, y eso es algo que hay que capitalizar. Ya la vida adulta es más compleja. Bueno, estimados, vamos a continuar aquí en Saber Vivir Mejor. Gracias por haber venido. Y quiero contarles que SECOM es apoyo y tranquilidad. Cuenta con acompañantes calificados, egresados de su escuela de capacitación, habilitada, por supuesto, por el MEC. Eso significa que tendrá a un acompañante altamente preparado para brindar lo mejor en cada servicio. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Nosotros ahora también queremos comentarles que en inforesidenciales.com.uy van a encontrar el sitio de búsqueda de residenciales más importante y completo del Uruguay. Escribí inforesidenciales.com.uy, encontrá el que más se ajuste a tus necesidades. Consultar en Inforesidenciales hará más fácil tu decisión y cuentan además con el respaldo de Aderama. Nosotros ahora vamos a continuar con la entrevista que realizamos en Oftalmovisión, esta vez para hablar también de una situación oftalmológica bastante frecuente, queratocono. Bueno, hoy les voy a hablar de lo que es el queratocono. El queratocono es una enfermedad de la córnea. La córnea, como sabemos, acá la tenemos, es una estructura transparente que está en la superficie anterior de nuestros ojos y tiene determinada curvatura, que es esférica, y un grosor determinado. En esta enfermedad, que suele aparecer en la adolescencia, esta córnea
se va afinando y va cambiando su forma, se va incurvando. ¿Qué quiere decir? Es como comparar la córnea normal, es esférica como una pelota de fútbol, y en el queratocono se transforma con lo que sería como una pelota de rugby. ¿Qué manifiesta el paciente en esta patología? Va a tener una pérdida de visión que muchas veces es progresiva, y cuando hace la consulta oftalmológica lo que va a notar es la aparición de lo que se llama un astigmatismo, y puede tener miopía. Y ese astigmatismo muchas veces es cambiante y el paciente nunca está conforme con la receta de lentes, o incluso cuando el médico tratante, el oftalmólogo, le prescribe los cristales, a veces no llega a 100%. Entonces, ¿qué tenemos que saber de esto? Que bueno, cuando sospechamos astigmatismos que van cambiando en el tiempo, necesitamos una interconsulta, por supuesto, con el oftalmólogo, y después estudios específicos que pueden ser mapas de la córnea, que se llaman topografías convencionales o topografías de elevación, que son las más actuales, para realizar un diagnóstico de certeza y después realizar tratamientos adecuados para frenar la progresión de esta enfermedad. Que existen tratamientos cuando se detectan en forma temprana, y evitamos así, en forma de la detección temprana, la realización más frecuente de trasplantes de córnea en pacientes jóvenes. Continuamos aquí con la doctora Rey para recibir a nuestra próxima invitada. Vamos a ver, casi te diría que tomar un poco de apuntes, porque hablar de liderazgo, hablar de mujeres, hablar de impulsarnos también como una fuerza importante, no solo en el mercado laboral, de para que el las mundo. Tenemos que creer, ¿no, verdad? ¿Cuántos desafíos tenemos a veces las mujeres y cuántas barreras propias tenemos que lograr vencer para poder, ¿saben qué? En definitiva, conseguir lo que soñamos, porque también tenemos sueños que pueden ser alcanzables. Vamos a ver. No como nos han dicho en otras oportunidades, no, ustedes mujeres, esas cosas no. Eso ya caducó. Exacto, o que creemos que no podemos. Eso me parece súper importante. Es así. Bueno, es un placer recibir a nuestra invitada, Maca Bota. ¿Cómo estás, Maca? Muy contenta de estar acá con ustedes dos. Gracias, por la Maca. invitación. Sos licenciada en Economía, cofundadora de Brava, ya vamos a hablar de eso, referente en género, innovación y liderazgo. Y además, bueno, me encanta esto de haberte iniciado en el mundo de las finanzas, en el mundo de la economía y todo eso, el tema de los 9 años trabajando con números y dice, no va más. Y un día decir, no, mi rumbo es hacia otro lado. Contanos un poco también eso. Bien, con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Mirar para atrás. Eso ya fue hace como 23 años. Pero sí, estudié economía. Entonces, cuando estudias economía, ¿qué se espera de un economista, no? ¿Con qué podrías soñar? Y bueno, hay quien te dice, trabajar en el Banco Central o en un banco. Ministra de Economía. Claro, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles son las posibilidades? La realidad es que tuve el privilegio de muy joven empezar a trabajar en una financiera, que cuando quise acordar esto de que la vida pasa muy rápido y también algo que tiene que ver con esto del liderazgo femenino, no hice espacio para pensar y pensar qué quería yo, sino que la vida me fue llevando, y cuando me quise acordar, habían pasado casi 8 años de trabajar en una financiera, de hasta, no sé, operar en la Bolsa de Nueva York, porque teníamos una certificación para eso. Aprendí mucho, tengo mucha gratitud de esa experiencia, perfeccioné mi inglés, hasta el día de hoy tengo un grupo de amigas y amigos con los que nos juntamos eventualmente, pero lo que me pasó a mí fue que me di cuenta que yo había tenido muchas oportunidades, ¿no? Nací en una casa donde no me faltó nada, pude pagarme la universidad, pude conseguirme un trabajo, y sentía que en la financiera estaba ayudando a gente que ya estaba resuelta, que tenía un montón de dinero, a tener más dinero, que no tengo ningún problema con el dinero, por favor, pero sentía que mis habilidades, mi curva de aprendizaje, las herramientas que había ido juntando en el camino, podían estar más al servicio de otras personas que lo necesitaran más, o en algún camino profesional y personal que generara más impacto, ¿no? En esto de devolver, que creo que es algo que nos falta como incorporar a la vida. Qué bueno. ¿Y qué viste de esas empresas que dijiste, por acá no es? Tengo que buscar por otro lado. Bueno, en realidad eran empresas internacionales, no uruguayas, súper masculinas. En aquella época las mujeres éramos todas sus asistentes o recepcionistas. Bueno, eso, ¿verdad? En realidad es más sobre esa visión de qué pasaba con el género, ¿no? En ese mundo. Fue buenísimo y aprendí un montón. Pero claro, no había muchos modelos de rol, ¿no? Y las que había de repente eran súper masculinizadas. Entonces parecía que para mantenerse en esa vida, en ese mundo, había que sostener un montón de cosas que a mí no me terminaban de convencer o de interesar también. Y también esto, ¿no? Que me pasó que de repente dije, pasaron casi 8 años, ¿no? Y yo sigo acá y nunca me hice la pregunta si esto era lo que quería. Me fue pasando, vinieron las oportunidades, hice una pasantía, después un equipo me llevó a trabajar con ellos, ¿no? Y cuando me quise acordar, pasó. Entonces, nada, creo que la vida me dio la oportunidad de volver a elegir. También me ayudó mucho toda la crisis que hubo en la Bolsa de Nueva York
allá por el 2010, sí, ahí va por ahí, que entonces también fue como muy desafiante mantenerse ahí, todo el tema de la humanidad, ¿no? Como esto de la que manda es el mercado, ¿no? Y lo que pasa con el mercado. Y ahí creaste Brava, ¿no? Aunque no sea lineal en el tiempo. Pero, ¿de qué se trata? Ya el nombre me encanta. Las mujeres, no, siempre nos dicen que es brava. Que me gusta. Es brava. Ahí quiero igual a ponerte un puente para entender, ¿no? Cómo llegué de ahí a Brava. En el medio cofundé Sinergia, el primer espacio de cowork de Uruguay, el espacio más grande y la incubadora. De hecho, fui la primera directora ejecutiva y la única socia fundadora mujer. Entonces también venía como en esto de tender puentes y todo ese camino de darme cuenta de todo lo que nos pasa a las mujeres. Cuando yo voy a vender mi parte de Sinergia, porque yo me salí y vendí mi parte. Bueno, no fue, si hubiese sido un varón, estoy segura que el precio hubiese sido otro, ¿no? Claro. Pero esas cosas uno las ve con el diario del lunes, ¿no? Bueno, ¿qué cosas no estamos acostumbradas a pedir? ¿Cómo me paro? ¿Qué historia me cuento esto que decían ustedes sobre mí misma, ¿no? ¿Puedo? ¿No puedo? Entonces también lo que me pasó fue que ese camino, ese pasado por las finanzas en un espacio súper masculino, ese camino emprendedor de hacer algo en Uruguay que nunca se había hecho, se tradujo en muchas barreras para mí. Y yo al principio creía que el problema era yo, ¿no? Decía que, bueno, soy muy joven, hablo mucho, soy muy intensa, ¿no? Sin embargo, después me fui dando cuenta que tenía mucho que ver con mi ser mujer. Y esto de, ¿por qué no hablamos de esto? ¿Por qué a las mujeres nos cuesta más pedir? ¿Por qué ganamos un 20% menos? Esto es un dato, ¿no? Dato de la realidad. Sí, 21% menos en el área metropolitana de Montevideo, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Entonces dije, bueno, yo con toda esta curva emprendedora, esta manera de estar en el mundo que tiene que ver con resolver problemas, me encantaría usar todo este recorrido al servicio de poner este tema sobre la mesa. Y entonces Brava nace un poco desde esa necesidad. Y al principio cuando empezábamos, en ese momento tenía una socia, ahora ya no, creíamos que si hacíamos visibles a las mujeres era suficiente. La realidad que muy ingenuas nosotras, porque claro, somos todas y todos parte del problema, pero también todas y todos parte de la solución. No alcanza solo con trabajar con las mujeres, ¿no? Porque después si el espacio de trabajo no está preparado para que una mujer lidere... O la empresa que diga, quiero, pero en la realidad no. Bueno, eso pasa mucho. Es lo que pasa. Bueno, ¿no? ahí tocaste el punto que queríamos llegar, que es liderar, ¿no? Las mujeres y el liderazgo. Tenemos un tipo diferente de liderazgo, se aprende a ser líder, se nace líder, esas preguntas que no. Pero capaz que hasta las mujeres tenemos un sentido distinto por nuestra condición, por nuestra sensibilidad, de liderar también de una manera que puede ser muy importante para una organización, ¿no? Ni hablar. A ver, esto es importante. Ni mejor ni peor, ¿no? Es diferente lo que trae una persona a la mesa. Todas las personas diferentes traemos cosas a la mesa diferentes. Y ahí está la oportunidad, primero que nada. Y Brava nace un poco para eso, para medir. Porque a veces las empresas creen que en sus organizaciones no pasa. Esto acá no pasa, claro, ¿no? Y la verdad es que pasa en todas, pero cuando medís te das cuenta. Y eso fue un poco lo que hicimos con Brava, una herramienta. Y con respecto al liderazgo, bueno, yo creo que el liderazgo es uno solo, pero es verdad que como somos diferentes, las mujeres tenemos una manera diferente, quizás más empática, más emocional. ¿Qué pasa? El mundo está cambiando. Antes creíamos que eso... Era debilidad. Era debilidad, lo que se llama el doble estándar de liderazgo, ¿no? A una mujer la castigamos por esa empatía, por esa habilidad, pero al varón son las características que en un varón destacamos, ¿no? Un líder sensible, empático. Entonces también eso trae por detrás algo que se llama sesgos inconscientes, que son atajos mentales que hace nuestro cerebro, porque nuestro cerebro no le da el tiempo de procesar toda la información disponible. Entonces, con atajos saca conclusiones en función de información pasada. Entonces, a veces a las mujeres los sesgos nos juegan en contra. También está el tema de qué significa ser mujer hoy, que eso es una construcción cultural. El género lo construimos entre todas y todos. Entonces, no es lo mismo ir a un espacio de trabajo y soy la única mujer liderando y sentirme segura para decir lo que pienso. Porque pensemos un poco qué pasa en la vida de una mujer. Nos enseñan a esperar, que nos saquen a bailar, ¿no? Conocer a alguien. Estudio cuando ya llego a cierta posición en la carrera, ¿no? Siempre estamos como esperando. Sin embargo, los varones es al revés. Entonces, ¿cómo nos preparamos para esto que decían ustedes de poder elegir? De decir, bueno, quiero liderar, o mi sueño es este, mi camino es este. Bueno, ¿qué herramientas tengo al servicio? Y otra cosa que me parece muy importante en el caso de las mujeres es tejer, crear, construir juntas redes de contacto para tendernos puentes entre nosotras, ¿no? Porque también a veces lo que siento es que si fuiste la primera en llegar a un lugar, en hacer algo, asegúrate de no ser la última, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo acercar a otras oportunidad? Y acompañarse. Exacto. Porque yo creo que lo que es importante Qué ahí... difícil eso es mujeres también, ¿eh? Sí, es darnos entre nosotras para adelante, sí, ¿no? Bueno, o ayudarnos a construir justamente ese camino. Un ejemplo intercambiar. concreto.
¿Alguna vez escucharon a Luis Suárez, el jugador de fútbol, hablar de cómo estaba vestido otro jugador de fútbol en un cóctel, en una conferencia de prensa o en un partido? Nunca. ¿Alguna vez escucharon a una mujer hablar de cómo estaba vestida la otra? Todos los días. Bueno, y de eso hablo cuando digo, ¿cómo hacemos para ser nuestro mejor equipo? Para ser aliadas, no solo una con una misma en su diálogo interno, la historia que me cuento sobre mí, ¿no? Volver a elegir qué historia me quiero contar, quién quiero ser, cambiar de opinión, ¿no? Bueno, pero a la vez también, ¿cómo puedo ser puente para otras? Y en vez de decir, che, no me gustaban los zapatos, decir, che, qué genia, cómo habló Sole, qué espectacular que estuvo hoy, ¿no? Porque también es cambiar la narrativa, es ponernos al servicio de la otra, es ofrecer nuestra curva de aprendizaje. Formar red. Y que esta es la clave. Yo creo fundamental. que imagínense que somos más de la mitad de la población de Uruguay y del mundo, ¿no? Porque también eso, ojo con esto de que hay 8 varones para una mujer, eso es un mito. Entonces solo hace que divide y reinarás, ¿no? De que si nos enemistamos... Sí, o que tenemos que competir por todas, hasta por los hombres. Hay espacio Porque para son todas. pocos. Hay espacio para todas. Entonces, la vida no te va a dar puntos extra por hacer las cosas sola. Entonces, mucho mejor hacerlo acompañadas. Y si la mitad de la población, que somos nosotras, ya no generamos oportunidades entre nosotras, y la mitad que se prepare. pero además la mitad del problema estaría resuelto. ¿No? Entonces, no es un tema ni mejor ni peor, ni los varones. Es un tema de qué puedo hacer yo desde mi lugar para ser parte de la solución. Sí, me encanta. Bueno, Maca, da para mucho más este tema. También me parece que los hombres, o sea, acá tenemos que cambiar todos la cabeza, ¿no? Los hombres también la tienen que cambiar, las mujeres también, en fin, es un tema que da para mucho. Desde mi lugar, te voy a hacer un regalo. Qué Del amorosa. laboratorio aquí. Muchas gracias. Unos lindos lentes para ver esta realidad de mujeres. Espectacular, muchas ¿Qué cosas gracias. lindas dijo? De volver a la sociedad, del juntarnos las mujeres, de formar esa red. Creo que son todas cosas muy interesantes y que las tenemos que dejar en nuestra cabeza. Exactamente, y de impulsarnos, ¿no? Saber que podemos. Y bueno, pero para eso también están talleres, hay cursos, hay coaching que pueden ayudar, ¿verdad?, a las mujeres a empezar a acercarse también a ese mundo de tejer una red. No estamos solas, porque también a veces el sentimiento de soledad... ¿no? Porque también todo empieza también la historia que vos te contás sobre vos, en si confías en vos, si confías en otra. Ahí en general todas tenemos, ¿no? Bueno, baja autoestima, digo, es que para eso es muchas cosas. Y ahí también ya aprovecho a dejar la invitación. Creamos Humana, que es un programa de autoliderazgo, de oratoria, de networking, justamente por eso, en cómo podemos empezar a tener la conversación, ¿no? Hacer músculo, porque no hay un lugar de llegada. Y quizás nuestras trayectorias son súper diferentes, pero seguro que tenemos los mismos desafíos, que tiene que ver con ser mujer en un sistema que no está diseñado para nosotras, pero que a la vez tenemos que buscar la forma en esto de que qué puede hacer cada una y cada uno para que esto sea diferente. Y lo último que agrego rápidamente es que también estamos en un país donde las mujeres muchas veces, para poder incluso conciliar el equilibrio familiar, profesional, emprenden. Y en ese camino de emprender necesitamos también el aprendizaje. Que nos empoderen a poder llevar adelante el desafío. Bueno, muchísimas gracias, Maca. Chicas, un placer. Ha sido un placer. Doctora, nos reencontramos el próximo sábado a las 17 horas aquí en el 10. El canal uruguayo.